día de hoy comenzamos una nueva serie basada en las respuestas que Jesús eventualmente emitió a preguntas que fueron explícitas, que fueron expresadas y a circunstancias que se presentaron. Permítame entonces introducir el tema de hoy: grandes respuestas de Jesús. Son respuestas a preguntas hechas y a circunstancias que se presentaron y que Él respondió como causa y efecto a estas circunstancias. En el día de hoy vamos a estar comenzando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y vamos a ver lo que Jesús dice cuando Él responde a una circunstancia. Dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo. ¿Quién responde? Jesús. ¿A qué? A lo que le están mostrando. No hay una pregunta abierta, pero hay una circunstancia que genera una reacción en Cristo, una respuesta. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús responde no a una pregunta, responde a una circunstancia y responde proféticamente. Recuerde que las respuestas de Cristo pueden ser explicativas, pueden justificar una acción, pueden esclarecer una situación, pueden responder directamente a una circunstancia personal en este tiempo. Una respuesta emitida por Cristo hace 2000 años, usted la lee en las Sagradas Escrituras y eventualmente usted está pasando por una circunstancia y esa respuesta encuentra asidero en su ser y responde su inquietud. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Así que las respuestas de Jesús traspasan tiempo y espacio y no están limitadas a circunstancias particulares, sino que encuentran asidero, encuentran espacio indistintamente de el tiempo en que se haya emitido. Por eso usted lee un versículo bíblico hoy y lo lee 5 años después y ese mismo versículo se hace vida en usted y se le revela, porque tiene la particularidad de cobrar vida para sanidad, para salvación, para restauración, para traer descanso, para traer sosiego, para traer paz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que estas respuestas de Cristo en Mateo 24 tienen múltiples aplicaciones en ámbitos proféticos y en ámbitos escatológicos. Una cosa es profecía y otra cosa es escatología. Profecía es una emisión oral, es un pronunciamiento oral que puede tener cumplimiento inmediato o que puede detenerse en tiempo y espacio a esperar una circunstancia para cumplirse. Hay 4 cosas que el creyente común debe saber. Hay profecía, hay escatología, hay exégesis y hay palabra de ciencia.
Y las cuatro pueden confundirse eventualmente si quien recibe no está en la disposición de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Una palabra de ciencia parece profecía, pero no necesariamente es profecía. Y una profecía parece escatología, pero no necesariamente es escatología. Y una exégesis puede tener las cuatro cosas: palabra de ciencia, profecía, escatología y exposición, que es exégesis. Así que cuando usted se expone a la palabra de Dios, por eso el que va a la iglesia no puede distraerse mientras la palabra está siendo emitida, pronunciada. Porque la palabra se hace vida y podemos perder el sentido de la palabra. Por eso hay gente accionando de manera equivocada y de manera extraña. Hay gente que recibe una exposición de una palabra y lo asume como una profecía personal. Y no necesariamente tiene que ser personal. Y hay palabras proféticas que son para usted, que por usted estar distraído, la pierde. Porque ¿qué produce o qué busca la palabra? La respuesta de Cristo en usted. Producir cambios, producir vida, producir santificación, producir restauración, producir salvación, producir sabiduría y entendimiento, para que usted sea una mejor persona a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que para la edificación de la iglesia existen los ministerios, y la palabra predicada, expuesta, la exégesis, es para la edificación de la iglesia. Pero la exégesis se sustenta sobre profecía, sobre escatología y sobre palabra de ciencia. Y obviamente sobre pedagogía, porque se enseña. La palabra viene a ser también un ayo, una guía. Entonces hay que prestar atención a la palabra. Por eso un predicador que sea responsable para con lo que va a emitir, dice generalmente en su introducción: esto es un mensaje abierto, esto es una enseñanza, o esto es una enseñanza escatológica, o una enseñanza moral, etcétera, para que la gente se ponga en el contexto. Porque no siempre la gente está en el contexto de lo que el predicador está emitiendo. Aquí Jesús está diciendo una palabra que es escatológica, que es profética y que es exégesis. Por eso Mateo 24 es tan mal interpretado eventualmente. Porque como hace una simbiosis, es decir, una mezcla entre todos los elementos de la exposición bíblica o de la exposición de la palabra, la gente lo entiende y lo interpreta. Lo que puede ser escatológico lo interpreta como palabra de ciencia, o lo que puede ser palabra de ciencia lo interpreta como profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Volvamos al versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le están mostrando, le están dando un tour a Cristo. Claro, Cristo sabe, pero Cristo va a reaccionar no solamente a partir de lo que le están mostrando, sino a partir de las intenciones por las cuales se lo están mostrando. ¿Me entendió esa? Se lo voy a repetir. Cristo reacciona no solamente por lo que le están mostrando, sino de las razones por las que se lo están mostrando. Y hay muchas razones, intenciones en el momento de que ellos le están mostrando las edificaciones del templo. Posiblemente para ufanarse de Salomón, para ufanarse de sus tradiciones, para ufanarse de la grandeza de la historia, o para poner a Jesús en una situación de que eso puede ser más importante que tú eventualmente. Así que hay un sinnúmero de intenciones, de pensamientos gravitando en la exposición de los edificios. Y Cristo reacciona a eso, a las intenciones. Por eso, eventualmente, escúcheme, en el matrimonio pasa mucho eso. Que la esposa pregunta algo y el marido responde en otra tesitura y ella dice: pero eso no fue lo que te pregunté.
Lo que pasa es que el marido o la esposa acuciosamente está respondiendo a la intención primaria de por qué se preguntó eso. Y esto es peligrosísimo, porque quien recibe la respuesta puede no entender o puede no saber qué intención generó la pregunta. ¿Sabía usted que hay preguntas que se hacen? Hay circunstancias que se dan que quien la propicia no sabe que la está propiciando. Y más en los matrimonios, en las relaciones duraderas y de larga data. Hay cosas que ella dice que ella no sabe lo que está generando en las emociones, en el intelecto, en el alma, en el ser, en el fuero de su interlocutor. Por eso hay que tener cuidado. Yo suelo con mucha frecuencia, mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, con mucha frecuencia yo suelo decir: óyeme lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando tal cosa, exactamente tal cosa. Porque quiero que eso se transparente a partir de mi intención primaria. Así que los discípulos le dicen: mira los edificios. Y Jesús, que sabe las intenciones de los corazones, le dice: oh, ¿está bien? Respondiendo, él les dijo: ¿ven todo esto? Es decir, ese esplendor, esa majestática gloria histórica de Israel, ese templo que dice que es el asidero de la presencia de Dios, esa majestuosidad arquitectónica que habla de las tradiciones judaicas. ¿Ven todo esto? Les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí hay una palabra literal y hay una semántica espiritual, y que hay que comprenderla. Literalmente el templo iba a ser destruido, pero lo que él representaba también iba a ser destruido. ¿Alguien comprende eso? Es decir, el templo iba a ser derribado, pero también lo que representaba tradicionalmente, religiosamente, culturalmente, científicamente, intelectualmente, también eso iba a ser derribado. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los argumentos primarios, secundarios y terciarios de por qué eso existe también serían destruidos. A Jesús hay que saber comprender sus respuestas. No vayas a la Biblia con la ligereza de mente. Ponte a la disposición del Espíritu Santo para que sea Él quien te traduzca, te induzca, te hable, te enseñe y te profetice cuando lees la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios van cobrando vida. Los caracteres legibles, las palabras que son caracteres escriturales y que se leen, van tomando vida a partir de que sean leídos. Y cobran vida en circunstancias, cobran direcciones diferentes en circunstancias diferentes. Interesante. Entonces, la primera respuesta que hoy usamos en Grandes Respuestas de Cristo es sobre el templo en Mateo 24. ¿Y por qué Jesús respondió de esta manera? Observen que luego él dice: destruid este templo y en 3 días lo edifico. Y los que lo oyeron no lo entendieron. Más adelante lo dice: destruyen este templo y en 3 días yo lo edifico. Y ellos dicen: pero Señor, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo reedificas. ¿De qué hablas? Mas Cristo estaba hablando, poniendo como punto de referencia al templo de Salomón, pero estaba hablando de sí mismo.
de su muerte, crucifixión y resurrección. Ellos no lo entendieron porque ellos estaban circunscritos en lo visual. Ellos estaban viendo el templo. Ellos estaban limitados a la tradición, a la circunstancia histórica, al valor histórico del templo. Y Cristo estaba hablando de escatología. Es decir, hay algo que va a acontecer en mí que yo estoy diciendo que ustedes no me están entendiendo. Algo que está en el tiempo futuro, en el porvenir, que ustedes no lo están viendo, que es escatológico, va a acontecer. Y ustedes no lo están entendiendo porque ustedes están basados en el pasado, en la tradición y en la cultura. Yo estoy hablando de lo que Dios quiere hacer en el futuro. ¿Se entiende eso? Hay que estar en atención constante. En atención constante. Y para que vean un poquito más, él dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, porque no entendieron, y qué bueno que preguntaron. Yo siempre le digo a mis hijos y a mi esposa, cuando no me entiendan, pregúntenme. No se queden con la duda o con la percepción de lo que ustedes creen que yo quise decir. Pregúntenme para que no haya malos entendidos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta compleja y compuesta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas en una. A partir de la pregunta se genera la respuesta. Así que Cristo tiene que responder en tres dimensiones diferentes lo que ellos preguntan. Porque ellos preguntaron, dinos, ¿cuándo? ¿Qué señal? ¿Y cómo? ¿Cuándo, qué y cómo? Y posiblemente dónde. Y el por qué estaba implícito. Los 5 W's de la investigación, que viene de las palabras inglesas what, who, why, where and whom. Las 5 W. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Esas 5 W están ahí. Esa pregunta es una pregunta multifactorial y de muchos sentidos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del sí y del fin del siglo. Comienzo por lo último. Para que comprendamos la pregunta, para que podamos comprender la respuesta de Cristo. La palabra siglo ahí no se refiere a la centuria de 100 años. La palabra siglo ahí no tiene que ver con tiempo. Tiene que ver con sistema. La palabra siglo degenera de la palabra griega secular, que tiene que ver con lo que está fuera de la iglesia y que tiene que ver con el mundo de manera cosmológica y global. No se refiere a 100 años. No se refiere al final de los 100 años que ellos estaban viviendo. No se refiere al final del siglo como se conoce. Siglo XXI, siglo XIX, siglo XVIII. No. Se refiere al final del sistema o del mundo. También la palabra siglo ahí implica la palabra griega cosmos, que es mundo. ¿Cuándo será el fin del mundo? Así que la respuesta a esta pregunta es interesantísima porque tiene implicaciones tan macro que es difícil de responder. Bueno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Y de tu venida y del siglo. Pregunta sobre la venida y sobre el fin del mundo. ¿Y cuándo? Nadie sabe el cuándo. Eso es tácito.
Pero sí Jesús habló de cómo estaría el sistema cosmológico, cómo estaría el mundo, las señales que preponderarían en el tiempo en que Cristo vendría. Y dijo, respondiendo Jesús, versículo 4 de Mateo 24, les dijo, miren que nadie les engañe. Perdón. Que nadie les engañe. Es lo primero que Cristo dice. Su pregunta es compleja. Así que, para que tengan una respuesta correcta, no se dejen engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que hayan guerras no determina que el sistema se está acabando. Que hayan conatos de guerra en Medio Oriente, en América, en Sudamérica, que hayan guerrillas en Centroamérica, que haya situaciones en México, que haya situaciones en Haití, no significa que el fin es inminente. No significa que el fin es inminente. ¿Ok? Que nadie les engañe. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. COVID-19, guerra entre naciones, Ucrania, Rusia, pestes, hambres, incendios forestales, explosiones. Eso es principio de dolores. Jesús está respondiendo a una pregunta compleja y compuesta. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto literalmente se cumplió ya. Todo lo que yo estoy leyendo se ha estado cumpliendo y algunas de esas cosas se cumplieron literalmente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Ay! Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¡Ay! El que persevere hasta el fin. No importa cuándo, ni cómo, ni por qué, ni quiénes, ni dónde. Todo está en la respuesta ya. Lo que importa es la perseverancia. Que el fulano caiga, que el predicador fulano engañó a una iglesia, cayó en adulterio, cayó en fornicación, se suicidó, que el presidente engañó a un país, que un dictador mató 50,000 gente, que hubo crímenes de lesa humanidad. Para los fines de salvación, lo que importa es la perseverancia. Lo que importa es la perseverancia. Porque todo esto son distractores de la salvación. Lo que persigue todo esto que Cristo acaba de decir en Mateo 24 es para distraerle. Por eso Él es reiterativo. No se dejen engañar. No se dejen distraer. Ten cuidado. Y esto ya es para ti y para mí. Tengamos cuidado. Dice la Biblia en hebreo, no siendo que aún estando en ejecución el reposo, alguno parezca no alcanzarlo. Es decir, tengamos cuidado, no siendo que esto nos distraiga del foco, del enfoque, y perdamos
la razón de nuestra salvación y nos perdamos nosotros. Persevera, 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 permanece. Te animo en el nombre de Cristo Jesús hoy a que permanezcas. Que las distracciones del mundo, que las guerras, que las pestes, que el dolor, que la angustia, que la prueba, no te distraiga. No te distraiga. Y no te haga pensar obtusamente, torpemente, de manera insensata. Piensa con sabiduría. Piensa bien. Que eso no te distraiga. Persevera. Recuerda, no importa cómo, cuándo, por qué, quién y dónde. Lo que importa es que tú estés perseverando. Persevera en el nombre de Cristo Jesús. Queridos, Dios les bendiga. Espero que usted haya disfrutado de esta jornada del día de hoy y que Dios le haya hablado y le haya bendecido. Les amo, les honro y les respeto. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. No dejen de orar nunca por mí. Necesito oración en este tiempo. En el nombre de Jesús.